Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de resolución de triángulos rectángulos. Este tema es de muchísima relevancia, no solamente en el campo de la matemática, sino también en el campo de la física, de la geometría y de algunas otras ciencias que forman parte de las matemáticas. Para que nosotros podamos dar inicio con el tema, es necesario que tomemos en consideración, en primera instancia, lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se considera una figura geométrica formada por tres lados y tres ángulos. Respecto a sus lados, es necesario que recordemos que el triángulo tiene un lado cuya característica más importante es encontrarse frente al ángulo recto. Este lado tiene el nombre de hipotenusa y los otros dos lados se denominan catetos. Como se puede observar en pantalla, nosotros tenemos un triángulo ABC. Como ya hemos dicho anteriormente, los ángulos se deben de nombrar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, no con cualquier letra minúscula. Generalmente se trabaja con la misma letra que nosotros tengamos en el ángulo y se utiliza la cual encontremos al frente. Es decir, si en este caso, en este triángulo ABC, el ángulo de 90 grados es el ángulo C, que está descrito con una C mayúscula, el lado que está al frente será también denominado con una C, pero en este caso minúscula. Esa es una generalidad que se logra utilizar dentro de triángulos rectángulos, ¿ya? Con respecto al estudio de los ángulos, podemos decir que estos tres ángulos tienen también una característica especial. Dos de ellos son ángulos agudos, que significa que los ángulos sean agudos, significa que sus dimensiones, su medida, no puede superar los 90 grados. Y uno de los ángulos restantes, bueno, el ángulo restante básicamente es el ángulo recto, es decir, es el ángulo que mide 90 grados. Cuando nosotros hablamos sobre la resolución de triángulos rectángulos, nosotros conocemos y disponemos de tres herramientas. La primera de ellas es el teorema de Pitágoras. La segunda son las relaciones trigonométricas y finalmente tenemos la sumatoria de ángulos internos. A continuación vamos a describir cada una de ellas y al finalizar esta clase vamos a desarrollar un ejercicio. La primera herramienta, como habíamos dicho, es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras es una herramienta que relaciona únicamente los lados del triángulo, es decir, los dos catetos y la hipotenusa. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como podemos ver nosotros en este triángulo, la hipotenusa se representa con C. Por lo tanto, esta C elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de A al cuadrado, que en este caso es uno de nuestros catetos, y de B al cuadrado, que en este caso es otro de nuestros catetos. ¿Cuándo se puede aplicar esta herramienta? ¿Cuándo se va a utilizar? Esta herramienta se la utiliza siempre que se conozcan al menos dos lados. Cuando nosotros conocemos dos lados, estamos en posición de hacer el despeje del lado que nos esté faltando, sea cual sea la hipotenusa o uno de los catetos, y en este caso a poder resolver. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos ahorita un triángulo, un ejemplo, en el cual nos dicen que hay dos catetos, uno de 3 y uno de 4 centímetros, y hay una hipotenusa de 5 centímetros. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros aplicar en este caso? En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer hipotenusa al cuadrado, que sería c al cuadrado, es igual al un lado que mide 3 elevado al cuadrado, más el otro lado que mide 4 al cuadrado. Entonces, el momento en el cual nosotros operamos mediante el trabajo de una calculadora, generalmente vamos a trabajar con una calculadora, proyectándonos a que también vamos a tener que utilizar triángulos, ángulos, funciones trigonométricas. Entonces, nosotros aplicando básicamente nuestro teorema de Pitágoras y haciendo el despeje correspondiente, tal cual como solo trabajado en despejes de ecuaciones. Entonces nosotros vamos a tener una hipotenusa cuyo valor es 5, ¿ya? Ahora vamos a hablar de relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son ampliamente utilizadas también
Las relaciones trigonométricas se utilizan en triángulos debido a que tienen una relevancia fundamental al relacionar lados y ángulos, ¿ya? En este caso, las funciones trigonométricas principales que nosotros vamos a tener son seno, coseno y tangente. Estas funciones trigonométricas se utilizan a los ángulos agudos. En el triángulo que nosotros tenemos en pantalla, se está trabajando con un ángulo agudo que se ha denominado alfa. Como yo les he indicado en clases, los ángulos agudos se pueden denotar con letras mayúsculas, pero también hay algunas letras griegas específicas que nos permiten representar, en este caso, incógnitas, que en este caso están relacionadas con ángulos. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Estas relaciones trigonométricas están íntimamente ligadas con definiciones específicas. En este caso, el seno de un ángulo agudo, será igual siempre al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando nosotros estamos hablando de un cateto opuesto, nosotros estamos hablando que un cateto opuesto es un cateto que se encuentre frente al ángulo agudo. En este caso, nosotros tenemos que el cateto que está frente al ángulo alfa es A. Por lo tanto, nosotros en el numerador, aquí en el seno, tenemos A. Y en el denominador nos dicen la hipotenusa. Nosotros ya sabemos que la hipotenusa es el lado que esté frente al ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa sería C, quedándonos como función trigonométrica A sobre C. Luego nos vamos a la función coseno, que nos dicen que es igual a cateto contiguo o cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es ese cateto contiguo o cateto adyacente? Es el cateto que se encuentra junto al ángulo agudo. Nosotros tenemos junto al ángulo agudo, en este caso, en este triángulo con el cual yo estoy trabajando, tenemos de la hipotenusa, que es del lado C, básicamente, y tenemos un cateto. Este cateto se va a considerar adyacente o agudo, que es, o contiguo, perdón, que significa junto a. Entonces tendríamos nosotros el cateto B. Finalmente tenemos la relación trigonométrica tangente, que igual es aplicada a un ángulo agudo y es igual a seno sobre coseno. El momento en el cual nosotros trabajamos algebraicamente con estas dos funciones, nos termina quedando cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la función trigonométrica sería A sobre B. Ahora, ¿cuál de estas funciones vamos nosotros a aplicar para resolver el triángulo rectángulo? Para resolver el triángulo se pueden aplicar cualquiera de las tres funciones, tomando en cuenta que en cualquiera de ellas que nosotros utilicemos solamente nos tiene que quedar una incógnita. Es decir, la incógnita podría ser el ángulo agudo, o podría ser uno de los catetos, o podría ser la hipotenusa. Y en función de esto, nosotros vamos a hacer la selección de la función trigonométrica. Nuestra tercera herramienta es la sumatoria de ángulos internos. Cuando nosotros estamos hablando de triángulos en forma general, nos dicen a nosotros mediante un teorema que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, independientemente de su característica principal de formación, es que la suma de estos ángulos es igual a 180 grados, ¿ya? Pero en un triángulo rectángulo, debido a que ya conocemos uno de sus ángulos, que es el ángulo recto que mide 90 grados, a nosotros nos permiten reducir esta expresión y nos termina quedando que la suma de los dos ángulos agudos, todos los dos ángulos agudos, va a ser igual a 90 grados, como podemos nosotros apreciar aquí, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a hacer un cálculo muy simple para que podamos nosotros apreciar esto. ¿Qué nos dicen a nosotros? Es decir, si un ángulo mide 60 grados, ¿cuánto medirá el otro? El otro tiene que medir 30 grados. ¿Por qué? Porque nosotros igual vamos a aplicar un proceso de despeje. Por eso es tan importante conocer el proceso de trabajo de ecuaciones sumativas y multiplicativas. ¿Para qué? Para saber cómo poder aplicar un despeje dentro de cualquier expresión que se vaya a utilizar en trigonometría, en geometría, en estadística y posteriormente en física. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora? Vamos a trabajar con un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a trabajar con un ejemplo. Hay que tomar en cuenta algo importante. El proceso que se siga en este triángulo es muy probable que no sea el mismo que se siga en otro ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos tres herramientas y a lo mejor las herramientas que utiliza uno de nosotros no es la misma que va a utilizar nuestro compañero, nuestro amigo, pero al final las soluciones, las respuestas tienen que ser exactamente las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros aquí?
Nos mencionan que hay un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se llama ABC. Esto me indica que los vértices, los ángulos con los cuales vamos a trabajar van a ser A, B y C. Me dicen que se conoce la hipotenusa y uno de los ángulos, cuyos valores son A igual 45 metros, debido a que tenemos una A minúscula y debido a las unidades, esa va a ser nuestra hipotenusa. Y el ángulo B, que será un ángulo agudo, que mide 22 grados respectivamente. ¿Ya? Me piden que se resuelva el triángulo. Hay una aclaración que yo he colocado aquí. ¿Qué implica resolver un triángulo? Entonces, resolver un triángulo implica conocer los tres lados y los tres ángulos. Es decir, lo que vamos nosotros a hallar es todo lo que nos esté faltando. Si ahorita tenemos un lado, nosotros tenemos que hallar los dos restantes, que en este caso serían los dos catetos. Y si tenemos el ángulo de 22 grados, cabe recalcar que también conocemos el ángulo recto, ¿ya? Que en este caso nos dicen que es el ángulo A. ¿Por qué motivo es el ángulo A? Porque nos mencionan que el lado A es la hipotenusa. Entonces, obviamente, el ángulo que se encuentra frente a la hipotenusa tiene que ser nuestro ángulo recto, ¿ya? Nosotros vamos a construir un triángulo, debido a que en el ejercicio no nos están dando. Entonces tenemos este triángulo, tenemos el triángulo ABC, como podemos ver nosotros en los vértices, tenemos como hipotenusa el lado A, tenemos dos catetos que serían B y C, tenemos un ángulo recto que se encuentra justo aquí en el ángulo A, y tenemos además de eso nuestros dos ángulos agudos. Entonces, para poder resolver, voy a salirme de esta pantalla y voy a entrar a una pequeña pizarra digital. Muy bien, estamos ahorita ya en la pizarra digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos hace un momento? Entonces, vamos a recordar, ¿ya? Tenemos un triángulo rectángulo ABC, ¿ya? En este triángulo rectángulo ABC, yo lo primero que debería hacer para poder evitar cualquier contratiempo es sacar mis datos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los datos, es necesario que tomemos en cuenta lo que había mencionado yo anteriormente. Hay que tener tres lados y tres ángulos. Si el triángulo se llama ABC, mis lados van a ser A, que me indican a mí que mide 45 metros, y algo muy importante que tengo que tomar en cuenta, esta es la hipotenusa. Después de eso tenemos nosotros del lado B, que no conocemos cuánto vale, ¿ya? Es una incógnita. Tenemos también el lado C, que tampoco conocemos cuánto vale, ¿ya? Entonces yo les voy a poner aquí X, les voy a poner X para darnos cuenta que no conocemos, y aparte de eso tenemos tres ángulos. Tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C, ¿ya? Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Ya. Listo, voy a dejarle con las de X. Nos habían dicho también a nosotros que el ángulo A es un ángulo que mide 90 grados, el ángulo B es un ángulo que mide 22 grados y el ángulo C tampoco lo conocemos. Entonces, aquí en los datos, fíjense qué importante que es, nosotros tenemos tomado en cuenta no solamente lo que disponemos en el ejercicio, sino también lo que tenemos que hallar. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros tomemos decisiones. ¿Decisiones respecto a qué? A las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, vamos, empecemos nosotros a hacer un análisis de nuestras herramientas. Nosotros habíamos dicho que el teorema de Pitágoras se aplica siempre que conozcamos dos lados. En este caso solo conocemos uno, que es la hipotenusa. Por lo tanto, no podemos empezar nosotros con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Vamos a irnos al análisis de ángulos. En el análisis de ángulos nos dicen a nosotros que cada vez que yo conozca dos ángulos, como en este caso de aquí, yo podría aplicar sumatoria interna de ángulos. Entonces, vamos nosotros a empezar con la sumatoria. ¿Ya? Entonces, yo voy a empezar por aquí. Si alguno de ustedes quisiera empezar primero por función trigonométrica, no habría ningún inconveniente. Entonces, yo voy a comenzar con la sumatoria de ángulos. Entonces, ¿qué me dice a mí la sumatoria de ángulos? Si quieren aplicar la sumatoria de ángulos completamente con los tres ángulos, no hay ningún problema. Entonces tendríamos nosotros A más, ¿dónde está?
Vamos a ingresar una fórmula para que sea más facilito ingresar. Ya. Entonces tenemos A más B más C es igual a 180. ¿A 180 qué? A 180 grados. ¿Ya? Es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Obviamente los ángulos que sí se conocen varios de ellos. Entonces, vamos nosotros a trabajar. Entonces, tenemos, ¿cuál es el ángulo que nosotros no conocemos? El que nosotros no conocemos es C. Entonces, yo voy a decidir iniciar por el despeje. Entonces, C es igual a 180 grados menos A y menos B. Ya, vamos ahora nosotros a reemplazar. C es igual a 180 grados, ya, no nos vamos a olvidar esas unidades para no tener problemas en lo posterior, menos A, que mide 90 grados, menos 22, serían también 22 grados. ¿Ya? ¿Qué nos indica esto? Esto nos va a dar como resultado, utilizando nuestra calculadora tenemos 180 menos 90 menos 22. Nos da 68 grados. Entonces, ya tengo el tercer ángulo. Entonces, fíjense que los ángulos ya están completos. Entonces, vamos ahora a empezar a hallar lados. Entonces, para hallar nuestros lados, nosotros ya analizamos que no podemos trabajar con teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una función trigonométrica. Para aplicar esta función trigonométrica, yo voy nuevamente a hacer el triángulo, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. Ya. Vamos a ver, nosotros no tenemos triángulos aquí, rectángulos. Entonces, bueno, vamos a dibujarle al triángulo. Nosotros tenemos, ya, este va a ser nuestro triángulo rectángulo. Aquí vamos a tener el ángulo recto, aquí va a estar A, aquí va a estar B, aquí va a estar C, aquí va a estar el lado A, que conocemos cuánto vale, que mide 45 metros. Aquí tenemos el lado, vamos a tener que hacer un pequeño cambio aquí. Ya, listo. Nos decían que la hipotenusa es A, entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Aquí le vamos a poner a A, acá le vamos a poner a B, aquí le vamos a poner a C. Entonces, aquí va a estar nuestra hipotenusa, ahora sí, tomando en consideración lo que habíamos dicho, que va a medir 45 metros. Aquí va a estar C, que no conocemos cuánto vale. Aquí va a estar B, que no conocemos cuánto vale. Entonces, tomando en consideración esto, ahora vamos nosotros a aplicar una función trigonométrica. Tomando en cuenta el ángulo, ¿cuál ángulo? Yo voy a trabajar con el ángulo de 22 grados, que es este ángulo de aquí. Ya, tomando en consideración ese ángulo, ¿con qué función podría yo trabajar? Yo tengo este ángulo, este es el ángulo que yo conozco. Este es el ángulo que mide 22 grados. Entonces yo tengo ese ángulo y respecto a ese ángulo, ¿qué catetos tengo? Entonces vamos, B sería mi cateto opuesto. Entonces yo le voy a poner aquí C punto O para recordar que ese es el cateto opuesto. Y este lado C sería mi cateto adyacente. Entonces, esto me indica a mí dos cosas, que debido a que yo conozco la hipotenusa, yo podría tranquilamente trabajar con seno o con coseno y podría dar independientemente cualquiera de los dos lados, o incluso los dos lados con función trigonométrica, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a trabajar con función trigonométrica en un lado y con teorema de Pitágoras del otro, para que nosotros tengamos la
oportunidad de verificar qué nomás estamos haciendo. Entonces, vamos nosotros a trabajar ahorita con función trigonométrica. Entonces, vamos, función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica vamos a escoger? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita con la función seno. ¿Ya? Vamos a trabajar con la función seno. ¿Con la función seno de quién? Entonces, vamos a trabajar con la función seno del ángulo B. Entonces, seno de B sería igual a ¿qué? Entonces, vamos. Sería igual a, empezamos. Cateto opuesto, que sería B minúscula, dividido para la hipotenusa, que sería A. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora? Nosotros en esta función trigonométrica lo que no conocemos es B. Entonces, vamos a hacer nuestro despeje, tomando en cuenta una ecuación multiplicativa. Entonces, nosotros vamos primero a invertir en los miembros para poder empezar a trabajar. ¿Ya? Vamos a invertir miembros. Entonces, tenemos que B sobre A, ¿ya? Es igual al seno de B. Este seno puede ser representado con sin o con sen, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué le está estorbando a esta B, que es mi incógnita? Es A. Entonces, esa A que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando. Entonces, tenemos B es igual a A por seno de B. Vamos ahora sí a reemplazar. Entonces, tenemos que B es igual a A, que mide 45 por el seno del ángulo B, que mide 22 grados. ¿Ya? Esto lo ingresamos en la calculadora y la calculadora automáticamente nos va a dar el valor. 45 seno de 22. Entonces nos queda 16,85. B igual 16,85. Vamos a trabajar con dos decimales sin aproximación. Como esto es un cateto y la hipotenusa está medida en metros, esto también se va a medir en metros. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos hallado el lado B. Ya tenemos hallado el lado B. Ahora, ¿qué nos está faltando hallar? Entonces, lo que nos está faltando hallar ahorita es únicamente el lado C. Entonces, yo mencionaba hace un momento que ese lado C podría ser hallado con una función trigonométrica también, pero yo no le voy a dar con función trigonométrica, porque mi objetivo es que podamos utilizar todas las herramientas que el día de hoy se han explicado, ¿ya? Para que podamos ver su funcionalidad. Entonces, además de eso, ya conociendo los lados, es obvio que el tercero podemos usar con teorema de Pitágoras. Entonces, vamos nosotros a utilizar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Entonces, ¿qué nos decía Pitágoras? Recordemos. Entonces, Pitágoras nos decía que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso mi hipotenusa es A, por lo tanto, nosotros vamos a tener A al cuadrado. ¿Ya? ¿A qué es igual el cuadrado de la hipotenusa? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, tendríamos nosotros B al cuadrado, ya más C al cuadrado. O sea, ya. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer en este momento? Lo mismo, vamos a tener que despejar. Tenemos de ley que hacer un proceso de despeje. ¿Por qué tenemos que hacer el proceso de despeje? Porque si nos damos cuenta, lo que tenemos ahorita despejado es A y nosotros lo que necesitamos es C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer nosotros es invertir miembros.
Entonces, la inversión es importantísima. Recordemos que nuestras incógnitas nunca pueden estar en el segundo miembro. Las incógnitas siempre tienen que estar en el primer miembro, ¿ya? Una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a ver qué nomás le está afectando a B, qué nomás, por qué nomás está afectado B. Entonces, B nosotros vemos que está afectado por dos aspectos, ¿ya? Por dos operaciones. Una potencia y aparte de la potencia, una suma. ¿De qué nos deshacemos primero? Nos deshacemos primero de la suma. Y ese término que está sumando, como pasa al otro lado, tiene que pasar restando, ¿ya? Tiene que pasar restando. En este caso, recordemos que lo que nos interesa hallar es C, entonces el término B es el que tiene que pasar a restar, porque B es lo que conocemos aparte de A. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos nosotros a, vamos nosotros a eliminar este cuadrado. ¿Cómo eliminamos nosotros una potencia? Las potencias se eliminan con una raíz. En este caso, tendríamos que hallar una raíz cuadrada. Entonces, tenemos raíz cuadrada. Listo. Una vez que ya está despejado, ahora sí vamos a empezar a reemplazar. Entonces, vamos nosotros a reemplazar. Entonces, A nos queda 45 y B nos queda 16,85. Esto lo ingresamos en la calculadora y la calculadora automáticamente nos va a ayudar a resolver. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 45 al cuadrado menos 16,85 al cuadrado. ¿Ya? Respuesta 41,72. 41,72 unidades metros. En este punto es importante que yo mencione varias cosas, ¿ya? ¿Qué debería yo mencionar? Lo primero que tengo yo que mencionar, el momento en el que hacemos el despeje tiene que estar bien hecho, porque la hipotenusa, al ser el lado más largo que nosotros tenemos en el triángulo, al estar mal despejado con respecto al cateto, nos va a quedar un valor negativo dentro de una raíz par y esto nos va a terminar dando un error. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien despejado, ¿ya? Como podemos darnos cuenta, ahorita tenemos ya los 6 elementos de nuestro triángulo. Tenemos nuestros dos ángulos agudos, que serían el ángulo B y el ángulo C. Tenemos nuestros dos catetos, tenemos nuestra hipotenusa y con eso quedaría concluido nuestro ejercicio, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dominar estas herramientas porque son herramientas multidisciplinares, porque nos van a ayudar a resolver ya diferentes problemas en distintas asignaturas y es por eso que tenemos que saber cómo funciona. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a volverles a compartir la pantalla de nuestra presentación. Listo, aquí tenemos nosotros entonces nuestras herramientas nuevamente y eso ha sido todo por el día de hoy. Yo agradezco mucho su atención. Espero que el material haya sido de su agrado, de su comprensión y espero que podamos seguir practicando este tema en clases. Muchísimas gracias.